asociaciones civiles, destinando una nueva partida de recursos para la educación, pero claro, en vez de hacerlo directamente para lo que puede llegar a ser contratación de más funcionarios, en el caso para ampliar el tiempo pedagógico, lo están haciendo por fuera, apelando a privados. Bien, ¿existiría la posibilidad ahí, si antes de pasar para este lado del panel, de que en realidad hubiere funcionarios como para este tipo de actividades? Porque siempre, en el fondo, pareciera estar la misma discusión, ¿no? Bueno, a ver, cuando una autoridad, un gobierno de turno decide apelar a terceros, es porque hay una tarea que los privados, que los públicos no estaban realizando bien, sino cuál sería el objetivo de tercerizar, ¿no? Desde la otra vereda se dice, no es que no estuviéramos realizando bien los públicos, es que no contábamos con los recursos suficientes para realizarla bien. Entonces, ¿no? ¿Cómo lo ve en este caso puntual? Bueno, no se trata de que en las escuelas de tiempo completo o tiempo extendido se hagan las cosas mal. Se trata de la expansión de las mismas. Exacto. Para la expansión de las mismas, usted tiene una base de docentes de 20 horas y debe hacer una ampliación de los tiempos de trabajo. Creo que lo que se está mirando aquí es qué limitantes presupuestales o de rendición de cuentas tengo para generar un gasto permanente. Creo que esto es una cuestión económica, netamente económica. Si usted me pregunta si hay un interés en que esta sea una línea privilegiada de acción, yo no lo veo. Yo veo que hay un manejo de recursos que determina que se haga una política transitoria, transfiriendo parte de los recursos a instituciones que están fuera de la órbita público-estatal. Bien. ¿Y la ¿no otra corresponde en el contexto actual esta acción? ¿Acaso puede el gobierno tomar decisiones de carácter permanente, extendiendo horarios docentes? Sí. Y sí, claro que las toma. Si no, no habría escuela de tiempo completo. No, digo concretamente este momento, esta expansión. Y sí, podría. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si usted destina X cantidad de dinero para transferir, en lugar de destinarlo a transferir, lo utiliza para modificar internamente. Incluso podía haber estudiado alternativas parciales que no fueran la totalidad del tiempo extendido o la totalidad del tiempo completo, sino algunos servicios que se brindaran dentro del organismo, brindarlos en las mismas instituciones. O sea, no hay ningún impedimento. ¿Y tiene la infraestructura las de escuelas las instituciones? Las escuelas están, sí. Tiene 3.000 instituciones, es más. Algunas están muy vacías justamente por haberse instalado en contextos donde no eran necesarias. Hablando justamente de las aprender, por ejemplo, ¿no? No, aprender vacías no. Bueno, quiero no decir, hay. con muy poco al contrario, asistencia. Las escuelas aprender siguen teniendo matrículas importantes, lo que hay es una alta demanda para pasar los niños a otro tipo de horario institucional, con otros servicios. No es que haya escuelas vacías en este momento, creo que en ninguna de las áreas, ni en tiempo completo, ni en tiempo extendido, ni en tiempo común aprender, pero tampoco en tiempo común. La matrícula no está en descenso. Los estudios de descenso de la matrícula tienen que ver con la afectación del crecimiento de la natalidad, pero no con otras opciones de los padres respecto a instituciones privadas. No, está claro, pero no se supone, por la información que sale de la propia ANEP, que el porcentaje de las escuelas instaladas con este criterio no llega ni a la mitad no llega ni al 50% en los quintiles 1 y 2 y que se han extendido a 4 incluso 5. Y sí, por eso es un problema de recursos, es donde usted afecta los recursos. Por ejemplo, aquí hay una afectación de recursos, en el caso de la educación media, a centros espínola. Sí. Y los centros espínola son una modalidad de tiempo completo y tiempo extendido para educación media. Donde el estudiante permanece, tiene un currículum diversificado, tiene un sistema de alimentación. Bueno, eso viene de un modelo de primaria. Están las instituciones, están los docentes. Es un problema sobre todo de los recursos que dispongo y a dónde los dispongo. Y se puede dar eso en este ítem del proyecto de Codicen como en otros. Por ejemplo, hay un ítem que es el
concurso de pasaje de grado para la educación media, que voy a aclarar a los que nos estén mirando que son profesores de educación media, que no supone quitar el sistema de pagos de la antigüedad. El concurso por pasaje de grado es acelerar el proceso de antigüedad. Hace 11 años que existe en primaria y lo da el que quiere. Y si lo da, puede mejorar su grado económicamente o mejorar su condición para concursar. Ese sistema, y para exacerbación del panelista, fue cuestionado. Para que sepa la gente que seguimos la discusión. No nos vayamos de tema, por favor. Fue cuestionado por CESEU en reunión con Codicen, señalando que tenían 6.000 docentes de educación media que no habían accedido aún a la efectividad, y que si bien no tenían objeción, así lo planteó la CESEU, al concurso de pasaje de grado, preferirían que esos destinos no se dedicaran al pasaje de grado, sino a la efectivización de 6.000 docentes en situación inestable en la media. Son opciones. Bien, déjeme ir para el siguiente, volver al eje de la discusión del debate de hoy y ir para este lado del panel. Valeria. Bueno, bien, yo con respecto a las ONG soy una fuerte opositora a ese mecanismo de contratación. En la mayoría de los lugares del Estado donde se aplican, el Estado pierde absolutamente el control de lo que se hace porque no tiene recursos para controlarlo y por lo tanto tenemos ejemplos que han sido nefastos. De hecho, acá hemos tratado, por ejemplo, la ONG a la que derivaba el Poder Judicial a los hombres, ¿no? ¿Quién controlaba? Absolutamente nadie. Dábamos por hecho que se mandaba a la gente ahí y como ese caso a nivel nacional, en las intendencias, en los distintos ámbitos de gobierno, cuando hay incapacidad de gestión, se pasa a... lo resuelve una ONG. Como no tengo capacidad de gestionar, no quiero ponerme a pensar cómo tengo que resolver este problema, una ONG, una cooperativa social, y ahí resuelvo. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Dilapidamos recursos, no controlamos, las cosas no se hacen y el dinero se gasta igual. Por lo tanto, los resultados son absolutamente negativos. Acá tenemos algo claro con respecto a la ANEP, que la mayoría de su presupuesto obviamente se va en salarios. Estamos hablando de educación, está claro que pagarle el salario a los docentes implica a esta altura un porcentaje que debe estar entre el 80-90% de lo que son los dineros que maneja ANEP. Pero es su cometido fundamental. El educar es su cometido fundamental. Por lo tanto, si esta reforma en la educación, en la que en realidad vemos continuamente titulares, pero nunca vemos nada aterrizado, nada aplicado, llevamos más de 2 años de gobierno y no llevamos nada, la pandemia ha sido la excusa para no aplicar las reformas de fondo, pero lo único que escuchamos son los centros Espíndola, que son como el caballito de batalla de Robert Silva, que los vende continuamente, pero que en realidad no han generado... ¿Funcionan bien o no? ¿Funcionan bien o no? En realidad ¿Funcionan bien o no? Ha sido su caballito de batalla. No ha generado una transformación en la educación. Pero no me está contestando. Los centros, él lo que plantea es que la reforma de la educación plantea una transformación en la educación en que vamos a ver cómo es antes y después. Yo, en este camino, no he visto indicadores que me demuestren que estamos haciendo la revolución en la educación. Hace 20 años que no ves perfecto, indicadores, no estoy hablando de 20, estoy hablando de la reforma de la educación está planteada ahora. Perdón, pero alguien plantea... Perdón, capaz que yo no escuché, pero alguien de este gobierno actual plantea una transformación educativa en términos de un antes y después en este quinquenio. Sí, claro, Robert Silva lo hemos escuchado acá. O lo que plantea es un camino de inicio. No. Robert Silva ha planteado que esta reforma de la educación se ha demorado un poco, vinculado a la pandemia, al problema económico del país. Yo lo he escuchado acá decirlo, ha venido varias veces. Lo que sí plantea es que hay cosas que están planteadas en esta reforma de la educación que van a ser revolucionarias, que la mayoría de los docentes están de acuerdo, que en realidad el problema es con los sindicatos. Hemos escuchado un montón de cosas. En este caso, en realidad, yo quiero que tanto el gobierno como la oposición me digan en qué ha resuelto los problemas del Estado contratar ONGs para hacer lo que son cometidos directos del Estado. Ha demostrado ineficiencia, falta de control, dilapidación del dinero. Eso ha generado la ONG. La realidad es que el cometido de... Qué mala reputación le ha quedado a las ONGs, ¿eh? Y hay muchísimas ONG que funcionan muy mal. Y hay ONGs que se han generado políticamente, con vinculación político-partidaria para contratarlas directamente. Y esto no es una novedad que yo lo diga. Y esto lo ha hecho el Frente Amplio y también lo ha hecho la coalición. Entonces yo lo que digo es... las ONG han generado malísimas experiencias en cuanto a sustituir lo que el Estado tiene que hacer. Y por el otro lado también han sido demostraciones de incapacidad de gestión, y digo
que lo haga otro, tengo la plata para pagarle, que lo haga otro, pero después no lo controlo. Por lo tanto, no lo hace ni el Estado, ni lo hace la ONG que contraté para hacerlo. Entonces, Valeria, si esto es para que yo no... Déjame... Un paréntesis cortito. Miren que falta Guillermo también, así que por favor. El problema acá, el problema no es, o vendría a ser la razón de por qué la contratación de estas ONG, según lo que dicen las autoridades, es que el 56% de los funcionarios en el año pasado tenían un ausentismo. Habla de los auxiliares de servicio. Bueno, y sería una suerte de retén. Habla de los sería una suerte de retén para determinados servicios. No, estás hablando de dos cosas distintas, Pablo. No estoy hablando de cosas distintas. No, son dos cosas distintas. La suerte de retén que plantea ANEP tiene que ver con el ausentismo de los auxiliares de servicio, que hay que ver y parte de estas ONG cubrirían esos servicios. No son para eso las ONG. Las ONG son con fines recreativos, para actividades deportivas. De hecho, ya existe la tercerización en el área de auxiliares de servicio. Sí, claro, ya existen los retenes que vos planteás. Eso fue un problema. Permítanme avanzar. Quiero escuchar a Guillermo. Bueno, muchas gracias. Me voy a permitir, porque vengo desde las primeras intervenciones con algunas cosas, voy a decir 3 cosas que me parece que están bastante interrelacionadas entre sí. La primera, bueno, si bien no quiero entrar en la discusión de ONG sí, ONG no, porque es un tema que evidentemente es mucho más amplio y no va a dar, me gustaría también poder quebrar una lanza por algunas ONG que funcionan bien, ¿no? Porque si no parece que el problema acá son las ONG y me parece que el problema está en otro lado y que apunta un poco a lo que decía Valeria, apunta un poco también a lo que decía la invitada, que da mucho gusto escucharla, por eso también habla muy claro y en un tono muy bueno. Apunta mucho al control y al monitoreo de las actividades y creo que ahí estamos fallando. Robert Silva, el propio Robert Silva, dice que acá van a haber nuevas figuras de control para estas actividades. Exacto. Entonces, bueno, pero siempre es, como decía también Valeria, un titular de lo que va a venir, de cómo va a ser, y no sabemos en definitiva cómo es. Lo primero que se me plantea a mí es, si va a ser una actividad fuera de la escuela, digamos, ¿no? O del lugar donde están instalados, ¿quién se va a hacer cargo de esos niños cuando vayan a la escuela? ¿Va a ser el ente que está, ¿no?, avalando esa actividad, o va a ser la ONG o la institución que va a ocupar ese lugar? Se plantea mucho, porque después se quiere hacer un campamento con niños y hay que pedir un montón de autorizaciones y un montón de cosas, y es muy complejo para los docentes también que participan, porque excede muchas veces la función. Eso es lo primero que me gustaría, por lo menos, dejar en claro y que la gente se lo quede como un tema para seguirlo pensando de repente y viéndolo. Y lo otro que me gustaría apoyar, como idea también para que la gente piense un poco, es el hecho de que vemos como que hay que apuntar solamente a las escuelas en los barrios donde tienen un contexto, todo, y eso son... Sí, estamos todos de acuerdo. De hecho, empezaría en Casaballe, ¿no? Por eso, las principales escuelas. Pero yo veo como un acierto, ¿no? Un error que se instalen en todo Montevideo, en todo Uruguay esas escuelas, porque la escuela pública tiene una figura y no la podemos perder, y es gran patrimonio, que es la cohesión a nivel social y que las personas puedan integrar en todo. Si solamente hacemos escuelas para barrios carenciados, estamos generando otra medida de segregación, clarísimo, digamos. Guillermo, pero la gestión y administración de los escasos recursos ¿no indicarían que empieces y apuestes en los contextos más vulnerables? Pero también yo te puedo decir, ¿por qué en Punta Carretas no? Si hay un montón de gente de recursos bajos que tiene que ir a trabajar a Punta Carretas y de repente tiene que llevar a sus hijos a esa escuela. El contexto crítico, Guillermo, es bravo. Bueno, pero yo no digo, no creo ser portador de la verdad. Yo lo que sí sé es que esas escuelas en el ámbito donde se apliquen tienen gran cantidad de alumnos y de padres queriendo poder ingresar en esas escuelas. Entonces también, claro, eso nos habla... Eso no lo discutiría nadie. Pero nos habla de una necesidad. Y esto, y lo último que quiero, y cierro con esto nada más, digo, esta participación, es que no existe una reforma si no le ponemos dineros y si no le ponemos recursos para funcionar. Creo que más allá de criticar lo que se hizo antes o lo que se está haciendo ahora, se comenzó hace tiempo, por lo menos, en brindar infraestructura, que fue lo que se preocuparon todos por lo menos los últimos 15 años de gestión que hubo. Y ahora, bueno, quizás es momento de avanzar, ahora que tenemos infraestructura, en programas. Pero bueno, ese avance tiene que ser en conjunto con los docentes y no puede ser un verticalazo, porque no se va a aplicar de la manera correcta ni va a tener la fuerza que necesita para hacer un cambio realmente... Bien. Guillermo, ¿me permitís una acotación con lo que dijiste hoy de las ONG? O sea,
Yo también tengo una mirada crítica respecto de lo que se han hecho en este periodo y en periodos anteriores con el tema de las ONG. Pero no es cierto, y no quiero que quede en la opinión pública de que este gobierno agarró y dijo con las ONG no trabajo nunca más. Claro, obviamente. El MIDES Por hoy... eso quiebra una lanza por las ONG que trabajan bien, si no la gente las queda la idea ONG que trabajan, no sirve para nada, y bien, en algún punto hay sirve. que darle un espaldarazo. Y hoy el MIDES, por ejemplo, lo está haciendo, está trabajando con las ONG en el programa Calle. En las otras cosas ha empezado a trabajar con técnicos a controlar y a controlar. Y a ser eficiente. Entonces digo, quería hacer esa acotación para que no quede colgado, que puede haber quedado colgado. Bien, esperen que nos quedan los últimos minutitos y me gustaría la respuesta. Sí, el estudio de la propia NEP. No, un estudio en realidad, si esos recursos, haciéndolo con recursos propios, no hay posibilidad de hacer exactamente lo mismo sin necesidad de controlar de contratar esas ONG. Ella creo que dijo que no hubo justamente. A ver, punto 1, sí. no hay ninguna previsión, disposición ni estudio respecto a nuevas figuras de control que tengan que ver con la supervisión de ONG. No sé quién lo dijo, pero eso no es así, ¿No fue el propio ni Silva? está Claro, fue estudio. el propio Silva, por eso No decía. está, por lo menos en el ámbito de Codicen no está estudio y sería algo insólito que, haciendo el esfuerzo que se está haciendo por los cupos inspectivos para la educación media, que casi no tiene, se destinara a formar gente para supervisar ONG. La verdad que sería algo que no estaría dentro de una gestión lógica. La segunda cosa, en ningún momento estuvo fundamentado en ningún ámbito oficial que este sistema del artículo 7º tenga que ver con las ausencias de alguien. Es una nota que salió en el diario El País, no lo digo yo. Yo le hablo de lo que se fundamenta en los lugares donde se votan las cosas. En los lugares donde se votan las cosas no existió ninguna mención y sería algo también bastante difícil de entender que se contrate por fuera para cubrir un desempeño que en este caso tiene que ver con el tiempo pedagógico. Otra cosa distinta bueno, pero ahí es lo de los auxiliares. Lo lúdico, ¿no es pedagógico? Lo recreativo, Sí, por eso ¿no es se hace dentro de la pedagógico? escuela. Bueno, pero no hay una piscina dentro de la escuela para que puedan hacer natación. No lo hay puede una hacer cancha en la de fútbol escuela. capaz para que puedan Pero bueno, cancha de practicar fútbol, deportes. espacios para fútbol hay y se están usando además desde hace mucho tiempo instalaciones sociales como incluso puede ser la que está en Boulevard Artigas, del Comando del Ejército y demás. Pero si usted no puede... La educación tiene 3 niveles. El formal, que es el de la institución. El no formal, que son servicios educativos que se brindan por fuera de la institución estatal y que tienen sus propios mecanismos de regulación. Y el informal, que es el que ustedes y yo hacemos en casa con nuestra familia. Exacto. El sistema no formal es un sistema no dependiente de los mecanismos del Estado. El Estado lo que garantiza, el currículum que garantiza, y como lo dijo creo que Valeria, que la función es la enseñanza, eso es lo que debe garantizar en su lugar donde la brinda. Después, si hay otros servicios sociales, bueno, corresponderá que existan otros servicios sociales, pero usted no le puede endilgar al sistema público estatal que se encargue de todo un aparataje extraestatal. Es lo mismo, la misma discusión que hemos tenido en relación con los servicios de comedores. ¿Para qué se da de comer en una institución educativa? Para que el chico en ese espacio estudie mejor. No es un sistema de comedores del Estado. Es un servicio de alimentación que tiene como contrapartida la asistencia del niño a la escuela y el aprendizaje del estudiante. ¿Quién se encarga del servicio de alimentación? ¿Quién lo tiene en sus cometidos? El MIDES. Con ese criterio vaya y pídale también al MIDES que enseñe a sumar, a restar o a leer. Entonces hay un sistema de divisiones de funciones en el Estado y a su vez el Estado no es omnipresente. El Estado no tiene el monopolio en materia educativa en Uruguay, eso está en la Constitución. Existen otros organismos por fuera de lo estatal que también lo hacen y eso no significa que el Estado tenga que hacerse cargo de lo que está por fuera. Debería hacerse cargo bien de lo que está adentro. Y creo que en este periodo, como en periodos anteriores, nos falta un poco para hacernos cargo bien de las cosas que tienen que ver con la educación pública, que para eso mandan los padres sus hijos a la escuela o al liceo, para que tenga un aprendizaje de la cultura socialmente seleccionada. Consejera, Bien, usted tenemos que- sigue sin decirnos claramente a qué ONG, a qué repartición, en qué lugar hay un problema como para criticarlo. Está criticando de antemano y eso es lo que yo le condeno. Perdón.
Está advirtiendo Usted un está tema advirtiendo de un problema, pero competencias, en No, yo realidad. no Está estoy planteándose advirtiendo una de ningún crítica problema. en algo Yo que le no- estoy que no diciendo existe un todavía. funcionamiento del Estado. Pero Mire. como la crítica ya se la hicieron aquí y usted dijo estar parcialmente de acuerdo. Parcialmente de acuerdo. Bueno, entonces hay una Depende de quién crítica está y de usted está acuerdo, depende de parcialmente quién de Ya acuerdo. vamos a No, tener no es que, quien ya contrata. vamos a invitar a alguien que, bueno, explique y defienda, Pupo, No, ya invitaremos perdón, a alguien pero que pueda vuelvo a defender aclarar. esta propuesta de No esta estoy administración. criticando Hoy todo. tocaba escuchar una voz disidente, una voz contraria, o por lo menos que plantea resistencias, Pero ¿no? no estoy criticando todo, porque No, a veces quedó que las por eso yo no quería que el afirmaciones tema se dichas ampliara. Quería quedan quedarnos presentes. enfocados en lo que es esta decisión puntual, porque es inabarcable todo lo demás. Entonces, vamos por partes. Denis Iglesias, muchísimas gracias No, por ha habernos sido acompañado. un placer como siempre. No, por favor. Y queda pendiente el debate sobre el cambio curricular. Por supuesto, que es interesantísimo. Lo voy a Ah. invitar a usted a Codicen al debate. Lo voy a organizar yo. Mucho gusto, con mucho gusto. Ay, Pupo, ¿qué te metes? Bueno, vamos a cambiar de tema. Les